Bueno, pues en este vídeo vamos a solucionar una oración que el único problema que tiene es que los sintagmas son algo más largos de lo normal, sobre todo el sujeto. Es frecuente que en selectividad se produzca este hecho, que las oraciones sean sencillas en cuanto a relaciones, pero los sintagmas sean largos. Bien, en primer lugar, hacemos como siempre un subrayado de los verbos y de las palabras que actúan como nexo. Lo encontramos aquí. Como veis, tenemos una conjunción muy clara y tenemos un que al ir precedido de artículo pues constituye un prerrelativo. Podemos observar que en una primera segmentación, si quisiéramos dejar la preposición de fuera del corchete, sustituyéndolo por una palabra de tipo sustantivo, por ejemplo amarga, leeríamos es una enfermedad de amarga, y eso quiere decir que la segmentación no estaría bien hecha y por tanto tendríamos que pasar a esta segmentación. Como veis, en el que empieza una de las oraciones y como siempre vamos de la caja más pequeña, que es de la que se puede morir. Esta está incluida en la que empieza por qué y que depende directamente de decía. Decía algo, lo decía, quiere decir que es una proposición subordinada de complemento directo. En cuanto a la otra, en el momento que podemos sustituir por la palabra cual, pues tenemos claro que es una proposición también subordinada de relativo, y todas las de relativo, como sabemos, son complemento del nombre. De tal forma que en la estructura oracional, que en este caso he hecho en 2 líneas, pues tendríamos este sujeto amplio, que era el que os quería explicar, que en general lo habéis hecho bien, que está formado por un núcleo, no voy a separar los nombres, y una posición con varios elementos. En el caso del siglo XIX, pues si se quiere considerar sería una función de modificador, nunca de determinante. Y a partir de aquí empieza la estructura subordinada, la proposición subordinada de complemento directo, en la que quería explicaros 2 construcciones. Primero, la expresión no vivida. Como no vivida en conjunto modifica a vida, que es el sujeto de es, pues lo tenemos que considerar como un modificador sintagma adjetival. En este caso el no sería un modificador de vivida, que sería el núcleo. Como aunque sea un participio y no tiene complementos propios, pues no forma una proposición subordinada. En segundo lugar, os quería comentar cómo se analiza la oración de relativo, que como os he dicho antes incluye la preposición. Como sabéis, la estructura de relativo siempre hace una función dentro de la proposición subordinada. En este caso, nosotros tenemos que sustituir de la que por de algo y que acompaña al verbo morir. Y entonces nos da 2 posibilidades, o considerarlo complemento de régimen o simplemente complemento circunstancial. En este caso, complemento de régimen con enlace, término, determinante y núcleo, o como os digo, complemento circunstancial. Y por último os quería explicar por qué esta estructura es una impersonal refleja. Reconstruyendo otra vez la oración, se puede morir de esa enfermedad, que es lo que dice, pues nos encontramos con una oración en la que aparece se, que siempre es un toque de atención muy importante en los análisis, el verbo en tercera persona del singular acompañado de un complemento preposicional. Eso quiere decir que no hay ningún sintagma nominal sujeto y por tanto la estructura que corresponde es impersonal refleja. Por último, vamos a establecer la clasificación de la oración, que quedaría de la siguiente manera. Es una oración compuesta por subordinación,
en la que dentro de la proposición primera aparece una subordinada sustantiva completiva, que a su vez incluye una proposición subordinada adjetiva de relativo con función de complemento del nombre.